Al escuchar las palabras de mi esposo, me resultó algo humorístico. ¿Encargarte de tu tío? ¿Me estás preguntando a mí? No lo mencionaba como un favor ni como una responsabilidad ética. Lo expresaba como si fuera una sugerencia razonable y práctica. Hace unas semanas, el tío Ernesto sufrió una fractura en la pierna. Residía en solitario en la amplia residencia rural. De acuerdo a su versión, requería de asistencia temporal para poder desplazarse con mayor facilidad durante unos días. Solo serán unos días, me dijo con insistencia. No le interesan los cuidadores de salud. Indica su preferencia por una persona de total confianza. Y tú has sido seleccionado. Para mí. Jamás había interactuado personalmente con Ernesto. En ocasiones anteriores, lo había observado durante reuniones familiares. En esos momentos en los que se espera que sonrías y experimentes emociones, pero donde las conexiones auténticas no se forman. Superaba a mi esposo en edad por lo menos 20 años. Llevaba mucho tiempo siendo viudo. Conocido por ser una persona discreta y un tanto peculiar. A pesar de todo, fui la elegida. La duración del viaje fue breve. Se tarda 1 hora en conducir por sinuosas carreteras hasta llegar a la residencia. Un viejo edificio resistente, rodeado de árboles sin hojas debido al invierno. Fue él quien me dio la bienvenida en la entrada. Con un bastón en la mano, la barba recién arreglada, vistiendo una camisa de lino y una expresión tranquila en el rostro. Expresó su agradecimiento por la asistencia de forma breve. Una ligera sonrisa apareció en mi rostro, aunque me sentía un tanto nerviosa. Todavía no comprendía claramente cuál era su propósito en ese lugar. Mi habitación está en la planta baja, justo enfrente de la suya, donde me la enseñó. ¿Qué hay en el resto de la vivienda? Elementos como rocas, maderas, tapetes densos y ausencia de ruido. Hay un gran nivel de tranquilidad. La noche inicial resultó sorprendentemente apacible. Compartí la cena con él en la sala de estar. Una mesa excesivamente amplia para 2 personas. Nuestra comunicación es limitada. Él formulaba cuestiones con precisión. Me las arreglaba para contestar. Al momento de nuestra despedida, pronunció esas palabras. De hecho, deseo remunerarte. Lo observé con desconcierto. Realmente no es necesario. Interrumpió mi explicación con un gesto mientras decía, lo hago porque. Prefiero que no lo hagas por obligación. Quiero que tengas presente lo mucho que aprecio el tiempo que me dedicas. Además, agregó con una leve sonrisa que las personas actúan de manera diferente cuando son conscientes de que están recibiendo dinero. Esa oración fue la que me dejó. Dirigiéndose a su cuarto, se retiró. Permanecí en ese lugar, sosteniendo todavía la copa de vino, reflexionando sobre el significado de sus palabras. Los días posteriores transcurrieron en calma. Era mi responsabilidad preparar el desayuno, asistirlo durante sus ejercicios y facilitarle acomodarse junto a la ventana para leer. Solicitaba muy poco. No expresaba ninguna queja, mostraba cortesía, serenidad y consideración. Sin embargo, algo me desconcertaba. Las palabras parecían tomadas de otro lugar. La forma en que miraba era característica de ella. La manera en que opta por guardar silencio. Al levantar una ceja ante mis palabras, al mantenerse en silencio por un periodo más prolongado de lo habitual. Como si estuviera realizando un análisis. Como si estuviera aguardando algo. Mientras colaboraba en el cambio del apósito de su tobillo, me formuló una pregunta sin dirigirme la mirada. ¿Piensas que las relaciones duran por amor o por costumbre? Me sorprendió la pregunta. Me tomó un tiempo contestar. Me parece que varía según la pareja. Asintió con calma. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es la razón por la que consideras que el tuyo es efectivo? Lo observé con asombro en mi rostro. Mantenía la vista fija en su extremidad inferior. Finalmente, expresé dudas sobre mi deseo de contestar esa pregunta. Mostró una sonrisa. Ya has recibido la respuesta de mi parte. Tuve un mal descanso esa noche. Ni la cama ni el frío son responsables. No era solo por la voz que resonaba en mi mente. Fue la primera vez que experimenté que alguien no solo me prestaba atención, sino que me comprendía a la perfección. Esa situación me causó inquietud. 2 estrellas, 2 estrellas. Al día siguiente, compartimos el desayuno como de costumbre. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas.
Me encargaba de llevarle café. Mientras hojeaba el diario, mostraba una actitud despreocupada. En ese instante, levantó la mirada y expresó: disfruto de tu fragancia matutina. No lo expresó de manera morbosa ni con un tono seductor. Expresó eso con la serenidad de quien reconoce una verdad sencilla, un comentario. Mis dedos se enfriaron alrededor de la taza. A pesar de todo, no logré enojarme. Mi única respuesta fue un simple agradecimiento. 2 estrellas, 2 estrellas. Los días siguieron su curso. Junto a ellos, se percibe una sutil tensión flotante, presente pero no expresada con palabras. Cada vez que él pasaba cerca de mí, cada vez que me veía sin darse cuenta. Y especialmente, cada vez que compartía conmigo detalles que normalmente se guardan en secreto. Mientras colaboraba en la limpieza de la mesa esa noche, pronunció unas palabras que me impactaron. ¿Tienes conocimiento de esto? Eres una mujer que no ha recibido la atención que merece. Lo observé con detenimiento. En esta ocasión, mantuve la mirada en alto. ¿Acaso piensas que tienes idea de cómo es la apariencia? Mostró una sonrisa. Contestó de inmediato, sin siquiera parpadear. Claro que sí, además puedo identificar cuando alguien comienza a anhelar ser observado de esa manera. Experimenté un cambio en mi forma de respirar. No expresé nada adicional. Sin embargo, aquella noche no pude dormir bien, ya que algo dentro de mí me inquietaba. Algo que no tenía una razón clara. Eso era lo que anhelaba. El sábado se presenta como una presencia real y amenazante, envuelto en un silencio inquietante. Después de 4 días, la casa ya no me resultaba desconocida. Tenía conocimiento de que los interruptores tenían problemas, los escalones producían ruidos y una sección de la encimera se calentaba más con la luz del sol matutina. Sin embargo, lo que más me confundía era algo distinto. La forma en que él me provocaba emociones. Evita realizar movimientos exagerados. Evita utilizar expresiones propias de una obra literaria. Sino a través de pequeñas sutilezas. Con la manera en que me observaba cuando creía que yo no me daba cuenta. Al pronunciar mi nombre, lo hacía lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba con cuidado. Y, especialmente, con lo que me llevaba a reflexionar acerca de mi persona. Ernesto no destacaba por su apariencia física, sin embargo, había algo en el que cada vez me resultaba más atractivo. Garantía de protección. Estar presente. Mantener la mente alerta. No conversaba conmigo por diversión. Se comunicaba conmigo para establecer una conexión. Después de mucho tiempo de expresiones sin contenido y diálogos apresurados, tenía que hacerlo más a menudo de lo que estaba dispuesta a reconocer. 2 estrellas, 2 estrellas. Una tarde lluviosa, permanecimos junto a la hoguera. Él está sentado en su sillón. Sentado en el suelo, sosteniendo un libro y cubierto con una manta. ¿Realmente te dedicas a la lectura o simplemente simulas que lo haces? Con su característica sonrisa a medias, formuló la pregunta. Le di a ver la cubierta. Mientras intento leer hoy, tu presencia me desconcentra. ¿Por mis palabras? ¿Qué significan tus miradas hacia mí? El silencio que vino después no resultó embarazoso. Resultó intenso, como si las palabras se resistieran a estropear lo recién descubierto. 2 estrellas, 2 estrellas. ¿Es tan evidente? Finalmente, susurró casi en un susurro. Desconozco la respuesta, pero tengo la sensación de que es así. Ernesto puso el vaso encima de la mesa. Tenía unos dedos largos, fuertes y refinados. Admitió que no acostumbra a realizar esta acción. Pero no es común toparme con alguien de tu calibre. Mi corazón palpitaba intensamente, no por temor, sino por la emoción de percibirme realmente atractiva, de manera franca y a la vez respetuosa, como si me presentara una alternativa, no un engaño. Desde esa noche, algo se transformó en nuestra relación. Aunque no intercambiamos palabras ni nos rozamos, una nueva dinámica invadió el ambiente. Al inclinarme para colaborar en cubrir sus piernas con la manta, mi mano tardaba un instante adicional. Cada vez que me pasaba una taza, nuestros dedos coincidían como si lo hicieran a propósito. Todo resultaba delicado, pero no exento de malicia. En la madrugada, desperté sintiendo la necesidad de beber agua. Diray gimé a la cocina en penumbra, donde lo encontré sentado, sosteniendo el mismo vaso. Expresó su dificultad para conciliar el sueño.
Igualmente yo. Guarda silencio. ¿Te gustaría tomar una taza de té? Estuve de acuerdo con eso. Se puso de pie sin la ayuda de su bastón. Se encontraba en una situación más favorable, aunque no lo expresaba verbalmente. Quizá, al igual que yo, no tenía ninguna prisa para que esa justificación desapareciera. Tomamos asiento en la mesa, la cocina solo iluminada por la luz que proyecta la campana. Nos referimos a libros, música y películas que han dejado una huella en nuestras vidas. Posteriormente, de asuntos más profundos. ¿Te has sentido alguna vez viviendo una existencia ajena a ti? Realizó una pregunta. Lo observé. Un nudo se formó en mi garganta y tuve que tragar con fuerza, en numerosas ocasiones. Me ocurrió lo mismo a mí también. ¿Cuál fue tu acción en esa situación? Aguardé a hallar un motivo para modificarla. Nuestras miradas se cruzaron, y no fue necesario hablar más. 2 estrellas, 2 estrellas. Al entrar en la habitación, cerré la puerta suavemente y me recargué en ella, sintiendo mi respiración agitada. Un fuego ardía en mi interior, no por un deseo sin control, sino por un sentimiento de reconocimiento. En ese hombre mayor y distante, descubrí aspectos de mí mismo que creía olvidados. Mi habilidad para experimentar emociones, mi merecimiento de ser contemplada con respeto, mi anhelo de ser acariciada con delicadeza, pero sin imposiciones. Y eso representaba un riesgo tan atractivo como peligroso. Al día siguiente, me solicitó que me sentara a su lado para revisar algunas cartas antiguas. Poseía una caja de madera que contenía imágenes, estampillas y tarjetas postales. Pasamos la tarde inmersos en relatos ajenos que él compartía conmigo como si fueran propios, y yo le prestaba atención de una manera que no dedicaba a nadie más. 2 estrellas, 2 estrellas. En cierto instante, me observó con una mirada resplandeciente. Olvidé lo significativo que resulta contar con alguien que escuche sin apuros. Mostré una sonrisa. Olvidé lo agradable que es escuchar a alguien expresarse con sinceridad. En ese instante fugaz, sus dedos acariciaron los míos. No se trató de una acción torpe. Resultó necesario, sutil, un contacto que requería autorización, pero que también expresaba anhelo. Nos observamos fijamente. No realizamos ninguna otra actividad. Sin embargo, los dos éramos conscientes de que estábamos alcanzando un momento en el que la próxima etapa no sería fortuita. Esa mañana se presentó con un cielo gris, en el que la lluvia no era intensa, pero sí persistente, como si el firmamento no lograra desahogarse por completo, pero tampoco pudiera contenerse. Durante gran parte de la mañana, Ernesto estuvo leyendo cerca de la ventana. Por el contrario, a mí me resultaba imposible enfocarme en algo. Mientras me desplazaba de un lugar a otro, organizaba objetos que no requerían ser organizados y repasaba superficies que ya estaban impecables. En la vivienda se percibía un aire distinto, una vibración silenciosa que nos envolvía sin llegar a rozarnos. Tras la comida, se quedó dormido en el sillón. Decidí ir a mi habitación, no con el propósito de relajarme, sino de reflexionar. Tratar de evitar tener pensamientos. Sin embargo, carecía de utilidad, ya que aún en los momentos de silencio, él permanecía presente en mi mente, en mis percepciones, en esa parte de mi ser que rechazaba olvidarlo. Al atardecer, percibí que se ponía de pie. Me dirigí a la cocina, coloqué el agua en el fuego para que hierva y busqué los recipientes para tomar café. Al llegar, vestía un suéter de tono claro, con las mangas dobladas hasta los antebrazos y caminaba con esa calma característica que me impactaba más que cualquier diálogo. ¿Estás listo?, realizó una pregunta. Estuve de acuerdo con un gesto de cabeza. Mis manos temblaban ligeramente. Tomamos asiento a la mesa, uno frente al otro, en una situación que no se daba desde hace bastante tiempo. No mencionamos nada, ni literatura, ni canciones, ni memorias. Nos limitamos a observarnos. ¿Aún no te has marchado?, de repente formuló una pregunta. Ingesté saliva, ya que no has comunicado que prescindes de mí. ¿Qué tal si te menciono que realmente te requiero?, declaró lentamente, sin ninguna presión, como revelando algo sin aguardar réplica. En ese caso, me quedaré. Expresé verbalmente. Colocó la taza en la mesa. Se puso de pie. Se acercó a mí rodeando la mesa. ¿Sería posible?, estuve de acuerdo con un gesto de cabeza. Sentí el roce de sus dedos en mi rostro.
Recibió un gesto de ternura que me hizo sentir reconectada, como si cada parte de su piel guardara recuerdos, y se despertará con ese movimiento. 2 estrellas, 2 estrellas. No recibí un beso de inmediato. Cuando cruzamos miradas, comprendí que en su mirada se escondía algo más profundo que simple atracción. Existía un sentimiento de respeto y admiración que me hacía sentir genuinamente reconocida. Decidí inclinarme en primer lugar, ya que no quería reprimirme más, pues en ese momento dejar de hacerlo parecía ser una muestra de amor propio. Nuestros besos coincidieron. Así sucedió. Absolutamente todo. Guarda silencio. Dulzura y suavidad. La consideración hacia los demás es fundamental. Sensación de vacío en el estómago. Sin embargo, era un hambre que avanzaba lentamente, de manera profunda, sin la intención de consumirme, sino de mantenerme en pie. No se sintió prisa ni nerviosismo. Es un momento de conexión entre dos personas que eligen estar juntas, a pesar de las dificultades. Nos abrazamos con calidez. En ese abrazo, se expresaron todos los sentimientos no verbalizados hasta entonces. Nos encontramos en un momento de tranquilidad, sin apresurarnos, ya que comprenden que ese momento es único. 2 estrellas, 2 estrellas. Decidí no seguir contando, ya que hay experiencias que solo se comprenden al vivirlas. Aquella tarde, lo que ocurrió no tuvo que ver con lo físico. La situación generó muchas emociones. Así fue en realidad, se convirtió en un lugar de protección. Descartamos todas las cosas. De la sensación de temor, sobre las etiquetas. De la obligación. Optamos por lo fundamental, 2 personas que conectaron. 2 corazones que se fundieron en un abrazo. 2 mutismos que, al fin, se expresaron en la misma lengua. Pasado un tiempo, al amanecer, me encontraba sentada en la cama. Él a mi lado. La habitación sumida en la penumbra, me observó con cariño en sus ojos. Susurró que no había ofrecido compensación económica por aquello. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al darme cuenta de que no lo habrías aprobado. No, ya que actualmente eres tú quien está velando por mí. Decidí cerrar mis ojos en ese instante, ya que la verdad era innegable en ese momento. Decidí no pasar más noches en esa residencia. La pierna de Ernesto había mejorado notablemente, y había cumplido con todas las expectativas que tenían sobre mí. Sin embargo, lo sucedido en ese lugar no estaba contemplado en ningún pacto. Nadie solicitó eso, no fue algo premeditado. Ocurrió de repente. Y decidió permanecer a mi lado. Regresé a mi hogar con el corazón en calma. No se escuchaba ningún sonido. No hay responsabilidad. Esa extraña sensación de vacío que permanece al finalizar los momentos intensos. Ya no lo he vuelto a ver. No fue una elección consciente, sino más bien una comprensión tácita de que no era necesario reiterarlo. Lo relevante ya había ocurrido. En ocasiones me cuestiono si él conserva ese recuerdo. Exactamente igual que yo, detiene su paso para contemplar el cielo cubierto de nubes, recordando la tarde que pasó al lado de la hoguera. Dentro de las tacitas de té. En el diálogo tranquilo, en el temblor que recorría mis manos al tocar su suave piel. Me encargo de eso. No es nostalgia, sino más bien como conservar un tesoro escondido, un espacio en lo más profundo del ser que permanece inexplorado, pero que permanece íntegro. 2 estrellas, 2 estrellas. Ya no nos comunicamos, ni aunque sea a través de un mensaje. Esto lo volvió más auténtico. No vamos a extenderlo ni intentar hacerlo parecer algo que no era. Fue un momento decisivo, donde compartimos nuestras reflexiones, sin temor. Así es. Es suficiente. En ocasiones me sorprendo observando mi reflejo en el espejo con una expresión diferente. Experimentando una calma renovada. Una dulzura que me era ausente anteriormente. Me parece que está relacionado con él. La forma en que me observó. De qué manera me prestó atención. De la manera en que me afectó sin solicitar que cambiara de ser lo que ya era. Dudo de que vuelva a experimentar algo semejante. De ninguna manera. A veces, hay situaciones que simplemente llegan sin ser buscadas. Están juntos. Permanecen en el lugar. 2 estrellas, 2 estrellas. En ese hogar, experimenté un cambio profundo en mi ser. Dentro de su mutismo, dentro de las interrogantes que plantea.
con su manera de demostrarme que, al fin, era capaz. Y así es la situación. No tiene valor monetario. A pesar de que todo se iniciara con una propuesta económica. Tal vez fue por eso que lo acepté. No es cuestión de dinero. Pero ninguno de los dos tenía conocimiento de lo que íbamos a descubrir. Hoy en día, cuando alguien me cuestiona acerca de mi experiencia en el campo durante esa semana, una sonrisa se dibuja en mi rostro. Considero que todo transcurrió con calma. Me alegra que todo haya salido de manera exitosa. El tío de mi esposo resulta ser una persona muy intrigante, y te aseguro que digo la verdad. Sin embargo, no revelo todo. Existen relatos que permanecen en silencio, sin ser contados en palabras. Experimentan una sensación. La vida se experimenta. Cuando una canción, un aroma o una tarde lluviosa las despiertan, ellas inhalan en silencio, y así, emprendan el vuelo. Nos rodean con su cálido abrazo desde el interior. Igual que él, igual que yo. Cuando fui esa versión de mí mismo que experimentó un breve momento de total libertad. Existen relatos que surgen en lugares inesperados, en los bordes. Dentro de los momentos de quietud. En los momentos de silencio que se experimentan. Sin embargo, esos recuerdos perduran para siempre. No es necesario contar con el tiempo por venir para que algo sea cierto. En ocasiones, un solo momento es suficiente, un acto simbólico. Un vistazo. Un sí que nos reconecta con nuestra esencia. A pesar de que la narración llegue a su fin, el eco perdura. Dentro del organismo. Dentro de la mente. La manera en que reconsideramos nuestra perspectiva de la vida. ¿Has experimentado alguna vez un momento como ese? Algo corto, inalcanzable, pero intensamente personal. Este espacio está dedicado a aquellos que sienten un amor callado. Para aquellos que guardan en la memoria lo que es imposible expresar con palabras. Para aquellos que experimentan lo imperceptible. Y lo atesoran como si fuera un bien preciado. Si en algún momento experimentaste una emoción inexplicable que perdura en tu interior, te invito a suscribirte. No olvides activar la campana para estar al tanto de las próximas publicaciones. Si te decides a hacerlo, compártelo en la sección de comentarios. Permíteme compartir contigo el contenido, sí, en todo momento.